Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco del tercer grado de primaria. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, porque estaremos hablando sobre las plantas del Perú y sus cuidados. Las plantas del Perú. Y hablemos específicamente de las plantas nativas. Las plantas nativas son propias u originarias del país. ¿Se recuerdan cuando vimos los animales nativos? Que decíamos que eran animales que eran de acá del Perú. Lo mismo sucede con las plantas nativas. Se le dicen que son nativas porque son originarias de este país. El Perú posee variedad y calidad de plantas nativas, alimenticias como la quinoa, el yacón, la maca, la papa, la mashua, la granadilla, el achote, el maíz, la kiwicha, el oyuco, la chirimoya, la lúcuma, entre otras plantas que se cosechan acá en el Perú. Es importante, chicos, entonces irles diciendo que deben de copiar todo lo que tienen en esta diapositiva. A ver si lo podemos indicar. Ok, entonces en el día de hoy colocamos la fecha, colocamos este título que me dice las plantas del Perú y sus cuidados. Luego vamos a escribir las plantas nativas y vamos a escribir lo que tenemos acá. Ya sabemos que son plantas nativas porque son originarias del Perú. Dentro de las plantas originarias del Perú, entonces vamos a hablar de la papa, ya que en el Perú hay una gran variedad de papa. A ver, le quiero pedir a los chicos que por favor apaguen sus micrófonos. Entonces tenemos que la papa es un tubérculo nativo del Perú y fue uno de los alimentos más importantes en la época de los incas, quienes desarrollaron técnicas avanzadas para almacenarla. En el Perú existe aproximadamente 3.000 variedades de papas y todas poseen diversidad de nutrientes. A nivel mundial, la papa es uno de los principales productos alimenticios. Mira qué bondadoso es la papa acá en el Perú, que podemos tener 3.000 variedades y cada una aporta nutrientes diferentes. Entonces en el cuaderno debemos de copiar todo lo que tenemos acá. Otra planta originaria del Perú es el yacón. ¿Ya? Es una planta que se cultiva en el Perú desde las épocas preincaicas. Bien, vamos a hablar un poco sobre esto. Entonces por acá tenemos el yacón. Es una planta que se cultiva en el Perú desde las épocas preincaicas. Esta raíz presenta un alto contenido de vitaminas y azúcares que le proporcionan un sabor dulce. Otro beneficio es que su azúcar puede ser consumida por las personas obesas y diabéticas, ya que no es fácilmente asimilada por el organismo. Entonces, fíjense lo importante de esta planta, ¿no? Sobre todo de su fruto, porque puede ser consumido por las personas, a pesar de que son obesas o que sufran de diabetes, lo pueden consumir, pues su organismo no va a procesar el azúcar de este fruto. Y por supuesto, entonces no será dañino para las personas que lo consuman. Otra planta nativa de acá del Perú, podríamos decir también, a ver, hablemos de la maca. La maca también es nativa de acá del Perú y se cultiva en el Perú también desde la época prehispánica. Es una de las primeras raíces que consumió el poblador andino.
Entonces, hablemos un poco sobre esta planta. A ver, tenemos por acá la maca. Me dice, se cultiva en el Perú desde las épocas preincaicas. Es una de las primeras raíces que consumió el poblador andino. Presenta un alto contenido de proteínas, carbohidratos y sales minerales, por lo que es recomendable para la alimentación de niños, jóvenes, adultos y ancianos. O sea, realmente es un producto que debe ser consumido por todas las personas por su gran beneficio que le aporta a la salud. Específicamente por las proteínas que aporta, los carbohidratos y las sales minerales. Entonces debemos de copiar también todo esto que tenemos acá en el cuaderno. Entonces, ya vemos que la papa, el yacón y la maca son ejemplos de papas nativas o, como también se les puede decir, originarias del Perú. Bien, entonces ahora hablemos sobre lo que es el cuidado de las plantas. Recordemos que en el video el niño Santi, él colocó unas semillas en unas latitas con arena y él las cuidaba todo el día. Estaba pendiente de cuando nacieran sus plantitas. Y también pudimos observar que constantemente las regaba con agua. Pero ¿recuerdan cuando se llevó las latitas en la noche para dormir con él y escuchamos en la mañana cómo su papá le decía que las plantas necesitaban del sol? Y eso es cierto. Realmente las plantas necesitan del sol para poder realizar su proceso de fotosíntesis y obtener el alimento que ellas requieren. Pero también es cierto que tenemos plantas que pueden sobrevivir en la sombra. Entonces tenemos plantas para la sombra y plantas para el sol. Pero en la primera etapa del crecimiento de las plantas es importante realmente que les dé el rayo del sol. Es por eso que en el video el papá de Santi le decía que tenía que sacarlas al sol para que sus plantas pudiesen nacer. Bien, hablemos entonces un poco sobre el cuidado de las plantas. Dice, las plantas necesitan de ciertos factores como el suelo, el aire, el agua y la luz solar para crecer. Las sales minerales son sustancias del suelo que se disuelven en el agua para ser absorbidas por la raíz de la planta. El dióxido de carbono es un gas necesario para que las plantas fabriquen su alimento a través de la fotosíntesis. Miren, resulta ser que las sales minerales conjuntamente con el agua llegan hasta las hojas de las plantas. Y ya nosotros hemos observado que las hojitas de todas las plantas son de color verde. Esto se debe a la clorofila que ellas tienen. Ahora bien, las hojas tienen unos pequeños poros que se llaman estomas. A través de estos pequeños poros, la planta puede respirar. Durante el día, la planta absorbe dióxido de carbono del ambiente. Este dióxido de carbono, sumado a las sales minerales y el agua, es lo que produce la savia bruta. Ahora, cuando el sol le da a las hojas de la planta, entonces ahí se inicia el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué va a suceder en este proceso de fotosíntesis? Esta savia bruta se va a convertir en savia elaborada. Y esa savia elaborada es lo que consumen las plantas. Otro dato importante acá es que precisamente gracias al proceso de la fotosíntesis, la planta absorbe dióxido de carbono del medio ambiente, pero ella va a expulsar oxígeno. Es precisamente ese oxígeno el que el resto de los seres vivos podemos respirar. Entonces, fíjense lo importante que son las plantas, ¿no? Porque gracias a ellas vamos a tener el oxígeno necesario.
Otro cuidado de las plantas es que les debe dar la luz solar, porque la luz solar es la que participa en la fotosíntesis. Y como les decía, las plantas proporcionan el oxígeno necesario para todos los seres vivos. Además, sirven como alimento a animales y a los seres humanos. Por ello, debemos darle los siguientes cuidados. Todo esto que tenemos acá lo debemos de copiar en nuestro cuaderno. Ok, ahora veamos cuáles serán los cuidados que le debemos de dar a las plantas. Pero antes de eso, tenemos que saber que las plantas durante el día, en su proceso de respiración, ellas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Pero esto cambia por la noche. En la noche es todo lo contrario. Como no hay luz solar y no pueden hacer el proceso de fotosíntesis, entonces ella requiere respirar oxígeno. Entonces en la noche ella respira oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Entonces recuerda, por el día la planta respira dióxido de carbono y expulsa oxígeno, pero por la noche respira oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Ahora aquí tenemos los cuidados que deben de tener las plantas. Número 1, deben de recibir la luz y el calor del sol. Evitar el calor y el frío extremo. O sea, mucho calor o mucho frío le va a hacer daño a las plantas. Entonces los voy a ir enumerando, ¿no? Este será nuestro número 1. Usted solamente tendrá que copiar el contenido, no tiene que copiar las imágenes. Número 2, hay que regarlas con frecuencia y en cantidades adecuadas. No se le puede colocar mucha agua porque entonces su raíz se pudre. Ni tampoco se le puede colocar poca agua porque entonces tu plantita va a morir. Otro cuidado importante es que hay que mantenerlas limpias, evitar que el polvo se acumule en sus hojas, ya que no dejan pasar la luz del sol. Ese sería el cuidado número 3. Número 4, sembrarlas en un suelo que contenga los nutrientes necesarios para su desarrollo. Este punto número 4 es muy importante, chicos. Realmente hay que ubicar la planta en tierra que tenga suficientes nutrientes para que ellas puedan crecer. Es imposible que una planta crezca en un suelo que no tenga nutrientes. Eso no va a suceder. Es por eso que en algunos lugares venden lo que uno conoce como abono. Este abono es una tierra preparada que se utiliza para poder sembrar las plantas, pero también se puede utilizar para mezclarlo con la tierra donde tú vas a sembrar la planta. Tu cuidado número 5, lo tenemos aquí, dice mantenerlas en un suelo aireado. Las lombrices cumplen esta función. Recuerda que la lombriz de tierra, ella va a hacer pequeños túneles por debajo de la tierra y eso va a permitir que el aire pase por allí. Ya, entonces la lombriz de tierra te ayuda también al crecimiento de las plantas. Por último, retirar la mala hierba desde la raíz. Realmente hay plantitas que no van a permitir que tus plantas crezcan y es lo que llamamos mala hierba. Por eso es que hay que retirarlas con todo y raíz, porque si no retiras la raíz, corres el riesgo de que vuelvan a crecer esa mala hierba. Entonces, hemos visto 6 pasos importantes para el cuidado de la planta. Sabemos que el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, la luz del sol y los cuidados que les brindemos son factores necesarios para el crecimiento de las plantas.
Reconocemos las plantas nativas del Perú. ¿Por qué debemos reconocer las plantas nativas del Perú? Debemos reconocer las plantas nativas del Perú para valorar sus características, propiedades y explicar la importancia de la conservación de la especie de planetas y árboles nativos en su hábitat. Bien, chicos, entonces por hoy vamos a grabar hasta acá. El día miércoles vamos a continuar con esta clase. Quiere decir que lo último que van a copiar será esto que tenemos acá en pantalla. Repito, eso sería lo último que ustedes tendrían que copiar.